Bienvenidos a Ludomanía. Hoy os presentamos estos tres grandes juegos de Eric Emeland, tan parecidos y al mismo tiempo tan diferentes que uno no sabe cuál comprar. Pero bueno, para eso estamos en Ludomanía, para ayudaros a escoger cuál es el ideal para vuestra ludoteca. Si queréis saber más de cada uno de ellos, pasaros por el canal porque tenemos reviews de cada uno. La comparativa que vamos a hacer de estos tres juegos va a ser desde tres ángulos diferentes. La temática por un lado, las mecánicas y los componentes. Luego tendremos un popurrí mix en el que veremos muchos detalles que también son importantes. Así que vamos a meternos de lleno y empecemos con la temática. Este es un aspecto que muchas veces casi ni se menciona y que para el jugador medio es importantísimo. Si os gustan las batallas brutales, caóticas y sobre todo los vikingos, haceos con Blood Rage. Si os gustan los samuráis, la ceremonia del té, los onis, el honor y los dioses japoneses, haceos con Rising Sun. Y si os encanta el antiguo Egipto, con sus pirámides, sus obeliscos, y os gustaría ser un dios de esos poderosos como Ra o Anubis, haceos sin duda con Ankh. Sí, más de uno me va a matar y va a decir, vaya comparativa de mierda si lo primero que me dices es que me compre el que más me llame. Y en este caso lo veo justo, hay que seguir un poco tu corazón, porque los tres son pepinacos, no os vais a equivocar comprando uno u otro. Consideraría, por ejemplo, un error que alguien que le encantan los vikingos, que le encantan los berserker, Asgard, no se compre Blood Rage, se compre el Ankh o el Rising Sun solo porque son más modernos, o tienen mejores minis, o las miniaturas son más complejas. Yo creo que eso sería un poco un error, hay que seguir un poco aquí al corazón y comprarse primero el que más os llame. ¿Que os gusta la temática de los tres? Pues perfecto, más adelante os podéis comprar los tres como nosotros y veréis cómo no tenéis espacio en el Kallax. Vamos a meternos ahora con las mecánicas. Con el tema de las mecánicas vamos a profundizar un poco más y vamos a ser más específicos. Los tres juegos son espiritualmente parecidos. Los tres son juegos de control de área donde os movéis y os dais de palos. Todo esto con un énfasis en dos ideas. Sencillez y limpieza, por un lado, que hace que el juego sea sencillo de entender y lo que es turno a turno sea muy fácil de seguir. Y por otro lado, complejidad en las variables, haciendo que el juego tenga un toque picante. Ni son wargames ni juegos de escaramuzas donde las reglas son larguísimas, complejísimas y muy detalladas. Ni tampoco es chocar las figuras, como si fuerais un niño de 3 años. Son un punto intermedio que satisfacen esa vena estratega que tenéis y al mismo tiempo añaden brutalidad y sencillez que llama a nuestros instintos más primarios. Blood Rage hace todo esto con la mecánica del drafteo de cartas. La mecánica en sí consiste en que te dan una mano de cartas y tenéis que quedaros con solo una y el resto las pasáis. Esas cartas van a ir viajando entre los jugadores y tú cada vez que te lleguen cartas tendrás que escoger una para así formar tu mazo final de cartas. Esta mecánica tan sencilla mola un montón, porque es muy difícil elegir cuál te vas a quedar, porque por lo general todas molan un porrón. Y claro, te quedas unas, pero otras las pasas y puede ser que luego no lleguen a ti. Además es importante saber qué cartas vamos a pasar para no fortalecer mucho a los otros jugadores. Lo bueno es que como las pasamos nosotros sabemos qué va a aparecer en partida. Es una mecánica que introduce un montón de variabilidad, ya que es prácticamente imposible que te toquen las mismas cartas cada partida. Así que eso de ir con una estrategia ya definida al juego, mala idea, tenéis que ir reaccionando a lo que os toque y lo que vaya saliendo. Lo malo de esta mecánica es que no es muy amigable con los novatos, porque no se conocen las cartas y básicamente no saben qué elegir, mientras que el que sí que sabe jugar ya, que ya ha jugado varias veces a este juego, sabe qué cartas cogerse y no solo eso, sabe qué cartas van a salir dentro de 2 rondas, así que puede hacer estrategias a largo plazo, mientras que el novato está jugando en el aquí y ahora. ¿Tiene solución esto? Más o menos. Blood Rage le pone solución haciendo que todas las cartas pertenezcan a un dios, ya sea Thor, Odín, Frigga. Lo bueno de esas cartas es que todas comban entre sí. Todas las cartas de Loki comban con las cartas de Loki, todas las de Thor con Thor. Y así más o menos, si no tienes ni idea, pues dices, bueno, me han tocado un montón de cartas de Thor, pues voy a ir combándolas. En el caso de los combates, en Blood Rage son brutales e inesperados, ya que eres tú quien elige cuándo se va a pelear. Mecánicamente en este juego los combates son muy sencillos. Se cuenta cuál es la fuerza de las unidades, que algunas tienen efectos especiales como los monstruos o cartas que os hayáis aplicado ya, y luego además todos jugaréis una carta que jugaréis en secreto y revelaréis al mismo tiempo, haciendo ese toque de caos y de no saber exactamente qué va a pasar hasta el último momento. La genialidad de este juego está precisamente en eso, en no saber qué va a ocurrir justo hasta el final. Estará haciendo una estrategia Loki de querer perder ese combate para ganar luego puntos, jugará a lo mejor una carta de las de Thor que a lo mejor reviente a todas las unidades, no lo sabemos. Y hay entonces muchos mind games muy interesantes que se pueden hacer en este juego. Rising Sun es bastante diferente, no tiene drafteo de cartas, pero a cambio tiene una especie de drafteo de acciones al estilo Puerto Rico. Vais a coger 4 losetas de acciones y de esas activaréis una.
Lo bueno de este sistema es que la acción que tú haces no es solo para ti, es para todos los jugadores. Lo bueno de eso es que yo, fuera de mi turno, me puedo beneficiar de lo que hace otro jugador. Lo malo es que quien la activa suele tener un efecto especial que es muy tocho. Esta mecánica en sí es sencilla, pero da para cientos de estrategias, ya que qué acciones hacer y cuándo hacerlas es vitalísimo. Me puedo esperar a que otro jugador la haga, pero no me llevaré el beneficio. Por no hablar que de las 4 losetas que escogéis no os dan todas las acciones posibles, así que no vais a poder escoger justo la que queráis siempre. Lo bueno de esto es que las que no escojáis las pasáis al otro jugador, así que sabéis más o menos qué opciones va a tener y qué no. Los combates en Rising Sun, al contrario que en Blood Rage, no son inesperados y además no eliges tú cuando ocurren. Ocurren siempre en el mismo momento al final de la ronda de acciones. Esto hace que en comparación con Blood Rage se sientan menos inesperados, menos caóticos, pero a cambio son mucho más épicos y más grandes, así que se siente más como una preparación para la gran batalla. Los combates en Rising Sun son bastante más complejos, con muchas mini reglas a tener en cuenta, como el honor, diferentes monstruos y sus poderes, cartas. Pero es que luego además deberéis apostar dinero en secreto para las diferentes acciones que podéis hacer en la batalla, haciendo que el mind game de este juego sea over 9000. Hay muchísimas más variables en este juego y por lo tanto podéis ser muy creativos estratégicamente. Tenéis los monstruos, los dioses, el honor, todas estas cosas importantísimas y podéis hacer virguerías durante la partida. Ankh, por el contrario, cae en un punto intermedio entre los dos, tan sencillo y limpio como Blood Rage, pero con muchas más peculiaridades y pequeños minijuegos a controlar como en el Rising Sun. Ankh no tiene drafteo de cartas, no tiene el sistema Puerto Rico de las acciones, tiene simplemente acciones y luego los combates una serie de cartas que todos compartimos, y por ello es bastante más determinista. En Ankh no hay prácticamente información oculta y toda la información la tenéis en el juego. A cambio, lo más interesante de Ankh son sus turnos y cómo es el fluir de la partida. Rising Sun tiene diferentes fases y por lo tanto se siente más guionizado. Blood Rage es un poco más loco, pero también tiene sus 3 edades bien claras. En Ankh no hay rondas, eso significa que el fluir del juego va a depender exclusivamente de los jugadores, de lo que vayan haciendo. Por un lado, tiene ese toque de un poco de orden, como en el Rising Sun, en el sentido de que los eventos que ocurren van en un cierto orden, pero cuándo van a ocurrir lo pueden elegir los jugadores como en el Blood Rage. Tú puedes tener control de cuándo van a ir ocurriendo esas cosas. En Ankh podéis retrasar que ciertos eventos ocurran, o por el contrario, forzar a que ocurran. Ankh no tiene tantas cosas a tener en cuenta como Rising Sun, pero a cambio juega con el tema de la adyacencia real en un mapa, dando así un montón de juego y miles de posibilidades. Por no hablar que tiene 2 mecánicas que lo diferencia un montón de sus 2 hermanos. Por un lado, eliminación de jugadores, aunque muy al final de la partida, y de segundo, fusión de dioses. Los dioses no pueden morir durante las batallas, pero sí pueden ser olvidados, y por ello los jugadores van a pelear para no caer en el olvido, llegando incluso 2 jugadores a fusionar sus dioses en el último tramo de la partida para así tener una última oportunidad en la lucha por el poder. Estas 2 mecánicas que tiene Ankh hacen que, aunque sea un juego competitivo como sus 2 hermanos, se sienta un juego de casi supervivencia, porque estaréis peleando para no desaparecer. Lo bueno es que, como ocurre prácticamente al final de la partida, aunque hay eliminación de jugadores, no es una eliminación dura y no va a pasar nada si os eliminan cuando quedan 2 minutos de partida. Ahora nos toca ver los componentes. Los componentes de los 3 juegos son simplemente brutales, desde las minis que tienen, los tableros centrales, las fichas, el arte, todo es precioso y súper temático. Pero seamos sinceros, de los 3 el que se ha quedado atrás en tema de componentes es claramente Blood Rage. Y no porque sea un mal juego, pero es que se ha quedado anticuado. Cuando digo anticuado, no es porque sea un juego de los 80 que se vea feo, sino porque la industria ha avanzado tantísimo que lo que ofrecía en su momento, que era muy impresionante, a día de hoy se ha mejorado por 100.000. Las minis que llevaba en su momento eran simplemente brutales, y si las ponéis junto a unas del Rising Sun o del Ankh, se siguen viendo muy bien, pero claramente no hay color. Y no es solo en la calidad, es también en la cantidad. Blood Rage lleva un montón de figuras que están muy chulas, pero luego ves Rising Sun o Ankh y se queda muy atrás. Para que os hagáis una idea, esta situación me recuerda un poco a cuando veis a un deportista de estos clásicos en blanco y negro y veis un vídeo suyo, y es que son muy buenos, pero eran muy buenos en su momento. Si pusiésemos a jugar a Di Stéfano, que era un jugador en su momento, contra Cristiano Ronaldo o Messi, no podría hacer nada, pero es que incluso más, si jugase contra un equipo de chavales jóvenes de a día de hoy, tampoco podría hacer nada, porque el nivel ha subido un montón, porque se tienen mejores técnicas de entrenamiento, mejores médicos, mejores instalaciones, y claro, esto es justo lo que le pasa a Blood Rage, que no es mal juego, de hecho es muy bueno, pero se ha quedado claramente atrás. Ha avanzado tantísimo la industria que ahora se le ve un poco anticuado.
Los otros dos juegos están claramente en otra liga y Blood Rage no puede competir. Lo que sí que diría es que estos dos juegos a cambio no se eclipsan el uno al otro. Ankh tiene unos figuracas bestiales de dioses, pero Rising Sun tiene muchas más diferentes. Yo diría que en cuanto a componentes, la caja base que más merece la pena inicialmente es la del Rising Sun, porque trae un huevazo de monstruos, mientras que la del Ankh sí que trae un montón, pero trae varias copias del mismo bicho para que lo podáis comprar. En Rising Sun eso no ocurre, solo hay una copia de Yurei, solo hay una copia del Komainu, y esto hace que cada bestia se sienta muy diferente, mientras que en Ankh han seguido otra estrategia diferente en la que podréis comprar esas miniaturas, pero claro, la cantidad que hay es menor. A cambio hay que decir que no hay miniaturas que igualen a los dioses de Ankh, simplemente no hay nada tan espectacular y épico como los dioses. Y vamos cerrando con un popurrí de preguntas. En esta sección vamos a contestar a una serie de preguntas que mucha gente se hace a la hora de comprar uno de los tres. Por ejemplo, ¿cuál de estos juegos es el mejor a 2 jugadores? Porque jugáis mucho con vuestra pareja o solo a 2. Pues claramente lo es Ankh. Ankh gana de calle en cualquier variabilidad de jugadores. Gracias al libro de escenarios que tiene, escala perfectamente, seáis el número de jugadores que seáis. Da igual que seáis 2, que 5, escala perfectamente. Blood Rage también se puede jugar a 2 jugadores, pero no es igual de épico, pero para nada. Está guay, pero no es lo mismo. Se nota que está diseñado para jugarse a 3, 4 o incluso 5 jugadores. Por no hablar que hay X miniaturas y cartas que no salen a partida si no jugáis a 3 o 4 jugadores. Cosa que me parece una pena, porque hay algunas chulísimas que no vais a ver si jugáis a 2 jugadores. Y me parece que si ya de por sí Blood Rage tenía poco en comparación con los otros, entonces hace que se quede más corto aún a 2 jugadores. Ankh, por el contrario, escala de puta madre. A 2 jugadores se siente igual de intenso que si sois 4 o 5, da exactamente igual. No va a haber merger de los dioses, obviamente, porque solo sois 2, pero a cambio, la pelea por sobrevivir va a ser igual de intensa. ¿Te gusta jugar juegos full táctico? Entonces vuelve a ganar Ankh. Gracias al mapa con adyacencias y la cantidad de cosas que hay en juego, hay cientos de posibilidades tácticas que podéis explotar. Eso sí, es claramente de los tres uno de los más deterministas, ya que toda la información la podéis ver y no hay casi nada escondido. Si queréis un juego más impredecible y caótico, Blood Rage es vuestro juego, ya que no sabéis qué va a salir, así que os obliga a ser mucho más reactivos de lo que vais a ser en Ankh o en Rising Sun. Rising Sun en este aspecto es bastante parecido a lo que es Ankh. La información está ahí y todo el mundo la puede ver, no hay mucha información oculta. Pero luego llega la fase de combate del Rising Sun y por el contrario se vuelve súper oculta y súper caótica, ya que tendréis que apostar dinero en secreto y nunca se sabe lo que te van a hacer los otros jugadores. Y entonces se hace un mind game de la hostia súper interesante. ¿Os importa que el juego tenga mucha rejugabilidad? Pues entonces Ankh vuelve a ganar de calle. Si contamos posibles dioses que puede haber en juego, más posibles guardianes que podéis mezclar, más un montonazo de escenarios que te da el juego, las posibilidades son infinitas. Los otros dos juegos no es que tengan poca rejugabilidad, tienen un porrón, pero claro, empiezan siempre igual. Lo que pasa es que luego viene el caos de la partida y entonces ya ahí se tira por unos derroteros súper diferentes en cada partida. Blood Rage tiene un montón de rejugabilidad con sus cartas, ya que las barajáis, como os he dicho, y nunca te van a tocar las mismas. A cambio, no tiene nada más. Las figuras, los eventos, todo va a ser siempre igual. Lo que va a introducir más caos son el cómo se pelee, que hagan los jugadores. Rising Sun, por el contrario, sí que tiene un poco más que Blood Rage. Tiene unos set de cartas que se ponía para primavera, verano y otoño, con los que introducir una serie de mecánicas. Hay un set que, por ejemplo, introduce mecánicas más para la negociación, otros con lo del tema del honor. Por no hablar que también tienen los dioses, que no siempre aparecen todos y no en el mismo orden, dando mucha más rejugabilidad y opciones que a lo mejor lo que tiene Blood Rage. Aún así, en posibilidades y combinaciones totales, Ankh gana de calle. ¿Qué juego es más fácil de sacar a mesa? Blood Rage sin duda gana de calle. Es fácil de montar, fácil de explicar. Las partidas son relativamente cortas. Es un juego cortito que se puede sacar sin miedo y que puede ser tanto aperitivo como plato principal. Rising Sun, por el contrario, no puede ser un aperitivo. Esto es un platazo. Es un cocido madrileño en invierno. Es mucho más largo y más complicado de explicar. No es que sea larguísimo el juego, pero es claramente más largo que Blood Rage. Y luego está Ankh, que irónicamente es más corto y más rápido que Blood Rage, pero por el contrario no es tan fácil de sacar a mesa, ya que montarlo se tarda mucho más, tiene muchas cosas y por lo tanto se tarda. No es que sea muy largo, pero se tarda mucho más que Blood Rage, que es un momentín. Por no hablar que explicar Ankh requiere de un ratico un poco largo, porque es que hay muchas variables a tener en cuenta. Blood Rage, por el contrario, te explico 4 cosas y nos damos de palos. ¿Te gusta la diplomacia en los juegos?
Si es así, Rising Sun es tu juego. Rising Sun es el único que tiene una mecánica así. En el resto de juegos podéis hacer más o menos alianzas momentáneas que no van a durar nada. Rising Sun, por el contrario, introduce mecánicas para que os aliéis con otros jugadores. En Rising Sun, con quién aliarse y cuándo romper alianzas puede ser una dimensión más de estrategia, que incluso, como os he dicho antes, tiene una serie de cartas que podemos introducir para meter así más mecánicas, para hacer traiciones, para hacer alianzas, que hacen entonces el juego mucho más interesante en ese aspecto. Y llegamos ahora al remate final. Los tres juegos se sienten diferentes y únicos, aun compartiendo bastantes similitudes. Son juegos de control de área y de pelear con minis. En estos juegos te enseñan que se puede perder una batalla, pero ganar la guerra, o en este caso la partida. Hay siempre maneras interesantes y creativas de ganar puntos o haceros con la partida, más allá de ganar siempre batallas. Nosotros tenemos los tres juegos porque nos encanta la mitología, nos encantan los juegos de control de área, y concretamente Eric M. Lang siempre le da un twist a cada uno de sus juegos. Ahora viene el momento que todos estabais esperando. ¿Cuál considero mejor? ¿Cuál dejo primero y cuál dejo tercero? Pues en este caso yo lo veo bastante claro. El que se queda tercero es Blood Rage, por todo lo que os he contado ya. Se nota que se ha quedado atrás con respecto de los otros en minis, componentes, y se nota que es el menos ambicioso. Luego encima el drafteo de cartas no es una mecánica que me apasione. No me disgusta, pero no es de las que más me gusta. Por no hablar de que no es muy amigable con los novatos. El que ya sabe jugar va a reventar a todos los novatos. Y además me duele especialmente que haya bichos que no salgan a partida simplemente porque no están diseñados para 2 o 3 jugadores, cosa que me parece una pena. Aún así os digo, que se quede en tercera posición no significa que sea un mal juego, es un pepinaco, me encanta este juego. A mí además me encanta la mitología nórdica, así que es un juego que tenía que tener. Además, por ser más sencillo y más pequeñito, se saca muchísimo más a mesa de lo que sale Rising Sun o el Ankh. Así que es un juego que aún así, aún siendo tercero, deberíais tenerlo en cuenta. Ahora viene lo difícil, ¿cuál de estos dos juegacos se queda en segunda posición? Y me ha costado, la verdad, porque los dos son muy buenos. Pero al final yo creo que Ankh se va a quedar en segunda posición y Rising Sun primero. Me ha costado en especial porque la diferencia entre los dos es muy mínima. Puede que otro día me despierte con el otro pie y diga que Ankh es mejor. Y yo creo que la diferencia se va a explicar mejor con una de esas metáforas mías que nunca os esperáis. Ankh y Rising Sun son como Snatch y Pulp Fiction. Ambas son muy buenas películas, con toques de humor, mafia, etc. Pero claramente Pulp Fiction es el peliculón. Cuando la ves por primera vez es una experiencia que nunca olvidas. A cambio tiene algunas partes que son más aburridas o que no terminan de encajar lo bien que deberían con la película. Pero a cambio el resultado final es espectacular. Snatch a cambio es una película redonda, no le sobra ni le falta nada. Tiene un humor súper divertido, es rápida, ligera, se ve en cualquier momento. Pero como ya os he dicho, es bastante más ligera. No es una película que tras verla digas, me ha cambiado la vida. Mientras que con Pulp Fiction es un peliculón el que te han metido en el cuerpo y dices, madre mía lo que acabo de ver. Por esto mismo diferenciaría Rising Sun de Ankh. Rising Sun es el juegaco padre. Tiene un montón de detalles súper bien hilados. El honor, los monstruos, los dioses, tiene un montón de detalles. Pero aquí es un juego bastante más lento y su estructura es muy encorsetada. Siempre va a ser la fase del té, las acciones, las batallas, y luego repetís 3 veces y se acaba la partida. Todo es muy guionizado. A cambio, las batallas que vais a ver y los eventos que van a ocurrir son simplemente épicos. Ankh, por el contrario, es un juego ligero y rapidísimo. En todas las partidas nos ha pasado que tras unos pocos turnos muy al principio, alguien ve lo rápido que va y dicen, ¡hostia! ¡Que se acaba ya! Y es porque este juego va cuesta abajo y sin frenos. Tiene también un montón de mecánicas súper bien hiladas con los dioses, con la adyacencia, pero no es el magnus opus que es Rising Sun. Rising Sun es el megajuego. Ankh pretende ser eso mismo, pero mucho más reducido y más ligero. Para ir cerrando, si lo que buscáis es un juego más bien ligero y rápido, Ankh va a ser vuestro juego. Se puede presentar como juego de toda la tarde o para jugarlo antes de jugar a algo más pesado. Rising Sun es el juego de la tarde. Vais a jugar a él, vais a flipar, vais a tener un montón de situaciones muy chulas, pero eso sí, vais a acabar de decir, ¡buas! El juegaco que nos acabamos de jugar. Pero recordad, compréis el juego que compréis, ya sea Blood Rage, el Ankh o el Rising Sun, no os vais a equivocar. Estáis comprando un pepinaco que os dará cientos de horas de juego y que no os decepcionará. Bueno, esta ha sido la comparativa de estos 3 grandes juegacos que no os podéis perder. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Y recordad, compartid nuestros vídeos. Recordad que tenéis un 7% de descuento en los moscas con el código Ludomanía. ¿Cuál de estos 3 juegos os ha gustado más? Dejádmelo en los comentarios que me encanta leerlos. Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. ¡Chuc, chuc!